Hola a todos, muy bien, vamos a continuar con este módulo de calidad de seguridad del paciente. Vamos a entrar de manera general a los puntos importantes de seguridad del paciente. Seguridad del paciente tiene un inventario inmenso de acciones y de medidas, de barreras que buscan y su principal propósito es prevenir el daño en la atención a los pacientes. Y esta es su premisa básica, la parte fundamental. Como bien se menciona aquí en la presentación, en la diapositiva, podemos observar que la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Es más, es decir, que no podemos ofrecer una atención médica que no se asegura. De entrada sería incongruente, estaría completamente alejada de los principios fundamentales. Entonces, otro punto importante que debemos de reconocer para entender mejor la seguridad del paciente es que siempre hay un cierto grado de peligrosidad inherente. Esto significa que el simple hecho de estar al interior de una organización de salud ya se puede correr un riesgo, digamos, puede ser una probabilidad muy pequeña, mucho más amplia en función a qué, a los controles de seguridad que tenga la organización de salud. Y esto va a estar muy cercano a la capacitación, al entrenamiento, a las competencias, a los recursos y a los procesos que tenga su organización. Si tenemos procesos que no están estandarizados, que son inestables, no contamos con los recursos adecuados, suficientes y disponibles, pues también estaremos cercanos a un posible error dentro de la seguridad del paciente. O si el profesional de salud no cuenta con las competencias de formación, las de habilidades, las de experiencia, las de conocimiento, podrá presentarse una situación. Adicional a ello, la capacitación constante en barreras de seguridad se vuelve fundamental para poder abordar estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando una organización no tiene una estructura, pues no puede pensar en una cultura. Entonces, si no hay una estructura sólida que permita tener una referencia clara de esto, lo único que vamos a tener enfrente es una atención donde se va a estar aplicando de manera aislada, sin una estandarización, las diferentes medidas que habremos de estar cuidando durante todo el flujo de atención de los pacientes. Entonces, la seguridad del paciente, de acuerdo a una de sus definiciones y soportada por la Organización Mundial de la Salud en 2017, habla justamente de que la seguridad del paciente es un intento consciente, vaya, es una voluntad consciente para evitar o prevenir lesiones al paciente que pudieron haber sido causadas por la asistencia o la prestación del servicio de salud. Esto se vuelve un componente esencial en la calidad asistencial. Esto significa que es básico y que es algo que no es negociable, que es parte de la atención. No puede haber una atención que no tenga barreras o medidas de seguridad. Y algo importante es que la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica tiene que estar precedida de medidas, acciones y barreras que eviten justamente el daño del paciente en todo el flujo de atención de los procesos. Ahora, hay diferentes puntos que también pueden ser considerados para estar mucho más al pendiente de las medidas de seguridad. No puede haber supervisión en seguridad del paciente si no hay barreras, acciones y medidas conscientes, establecidas, estandarizadas y definidas. Y por supuesto que el personal las conozca, porque no va solamente en crear un documento que se llame acciones esenciales si nadie lo conoce. De nada sirve tenerlo, darlo a conocer y que no se supervise. De nada sirve tenerlo, estandarizarlo, darlo a conocer, que se supervise, pero que no se mida, porque entonces sabemos si está o no funcionando el tema de seguridad del paciente. La cultura y el nivel de seguridad que debe tener una organización tiene que estar respaldada por los números, tanto en indicadores de proceso, que son apego a las mismas medidas, como en indicadores de resultado, que son finalmente cuántas acciones o consecuencias se presentaron durante la atención. Ahora, una de estas medidas pueden ser los trazadores o las evaluaciones que se conocen como los MOOC. También puede ser tomar de referencia las guías de evaluación que presentan organismos importantes como lo es JCI, que se conocen también como Survey Process Guide. Ahora también tenemos los trazadores como tal, los tracers, los cuales van a permitir dar seguimiento a un sistema de medicación, dar seguimiento a un sistema de prevención y control de infecciones,
Y esto lo que busca es irle dando un seguimiento para poder garantizar si se están aplicando o no estas medidas. Por otro lado, tenemos las rondas de seguridad del paciente que se comportan como una actividad voluntaria que puede estar programada o no para dar un seguimiento. Lo que busca es sorprender a los procesos en acción, lo que nos va a llevar a un digamos, a un diagnóstico real, preciso de cómo se encuentran las medidas implementadas en esa unidad. Entonces, el hecho de no tener una supervisión guiada de la seguridad del paciente, estaremos frente a una situación donde desconocemos si realmente están o no aplicadas estas medidas. Hay que considerar que dentro de la seguridad del paciente hay variables que pueden desencadenar mayor probabilidad o variables de riesgo para los eventos adversos. Voy a compartirles 12 de estas variables que definitivamente lo que ponen es de manifiesto, lo ponen en el centro, en qué debemos de prestar mayor atención porque a raíz de estudios, de publicaciones, de análisis de los procesos, nos han permitido a través de esta literatura poder identificar cuáles son las condiciones que debemos de cuidar, cuáles son aquellos aspectos que necesitamos tener de manera muy clara. Uno de los principales, una de las variables más importantes que puede causar un evento adverso, un evento centinela, primero es la inexperiencia del personal de salud, la impericia. ¿Qué es lo que sucede? El tomar decisiones y acciones sin tener soportado el conocimiento, la experiencia y la formación adecuada. Entonces estamos frente a una atención donde no estamos garantizando al paciente que está siendo atendido por una persona, en este caso un profesional de salud, con la competencia necesaria adecuada. Otra de las grandes variables es esta, la segunda. ¿Cuántos de nosotros al ingresar a organizaciones de salud no contamos con un adecuado, vaya, ni siquiera adecuado, no hay una sesión de capacitación, mejor dicho, una inducción, una orientación a la organización? Y esto lo que arroja es que de pronto es tanta la prisa, es tanta la necesidad de incorporar al personal de salud que no se dan las condiciones para poder facilitar una orientación al personal de sus compañeros de trabajo, del área, en dónde solicitan los medicamentos, cómo se realiza un formato, qué necesito para registrar mis notas en el expediente clínico electrónico o en las notas, a quién le puedo solicitar qué. ¿Cuántas camas sensibles tengo? ¿Cómo es mi organización? Cuando no hay una inducción y una capacitación en los procesos, lo que va a resultar es que el profesional de salud va a tomar la mejor decisión de acuerdo a su alcance, de acuerdo a su capacidad, y muchas veces puede ser que en esa organización en particular, esa decisión que puede haber sido muy favorable y muy adecuada en otro lugar, tal vez ahí no es la adecuada. Entonces es muy importante brindar inducción para conocer la organización, para conocer los procesos, para saber realmente dónde estás parado. Y la segunda, si no hay una capacitación en los procesos, definitivamente estamos frente a una situación de invisibilidad de las actividades. Y esto lo que hace es que cada quien improvise y haga lo que considera será lo mejor. Y esto lo que va a desencadenar es en una situación que puede ser realmente catastrófica para el paciente. Ahora, también tenemos la parte de cómo manejamos los pacientes con extremos de la vida. Podemos hablar de pacientes geriátricos, podremos hablar de recién nacidos, podremos hablar de pediátricos, y lo que está acercando es que este grupo de pacientes primero están considerados como pacientes vulnerables, y al ser un paciente vulnerable lo que significa es que requieren mayor protección. Entonces, al requerir mayor protección, significa que tienen variables adicionales a otro tipo de pacientes que necesitan mayor atención. Y cuando se atiende a estos pacientes como si se atendiera a cualquier otro, lo único que significa es que prestamos, mejor dicho, perdemos de vista muchas de las variables, por ejemplo, en dosis de un medicamento, en condiciones adicionales que pueden afectar al paciente. Entonces, hay que ser muy conscientes que, por ejemplo, un paciente geriátrico puede traer una carga de manejo de medicamentos adicionales que tal vez desconocemos. El hecho de que el paciente de una edad avanzada es muy probable, altamente probable, que esté seguramente en tratamientos con algunas enfermedades o patologías correlacionadas o adicionales para la que se le está atendiendo, también hay que entender que muchos de estos tienen polimedicación. Entonces, es muy importante prestar atención en esto. También los cuidados complejos, que también pueden ser considerados como pacientes de alto riesgo.
Los pacientes de alto riesgo tienen una categorización bajo este sentido desde un punto de vista clínico que lo vuelve es que tiene más variables de atención adicional por temas de seguridad, por ejemplo, una paciente obstétrica. Una paciente obstétrica requiere un manejo particular, complejo, específico y muy supervisado. Y eso es algo importante que de pronto se pierde de vista y que necesita mayor atención en este sentido. También tenemos aquellas situaciones de atención de urgencia. No solo al paciente que llega con una categorización o una priorización de triage muy alto, sino aquellos que también dentro de la atención pueden requerir, de acuerdo a una inestabilidad en el paciente, también el no tener un plan de acción, de reacción y de manejo de contención de este grupo de pacientes será muy complicado poder evitar un daño. ¿Por qué? Porque aquí en esta precisión, pues el tema de oportunidad juega un rol sumamente importante. Ahora, también otro punto adicional es la estancia prolongada. Aquellos pacientes que tienen mayor tiempo con nosotros, que se están enfrentando a una situación la cual va a generar mayores días de estancia. Ahora, también hay que reconocer que la estancia prolongada tiene dos sentidos. Uno, la misma enfermedad tiene o requiere o demanda un tratamiento mucho más extenso para poder controlarla y bueno, en buscar que ésta se empiece no solo a estabilizar, sino también a mejorar. Y algo importante es que también hay que considerar que esta estancia prolongada justamente no sea derivada de un error dentro de la atención, porque si fuera así, entonces estaríamos abordando y estaríamos considerando que la estancia está afectando. ¿En qué sentido? Primero, que debió haber, que se prolongó por un error dentro de la organización de salud. Pero en el caso de que la atención sea prolongada por el mismo manejo y por el transcurso natural de la enfermedad del paciente, significa que a mayores días, mayor probabilidad de que pueda haber un error dentro de la atención. Otro punto importante, que es el 7, es la insuficiencia y la falta de recursos. Cuando no contamos con los insumos y los equipos, tanto de calidad, suficientes y disponibles, lo único que estamos haciendo es enfrentarnos a una situación donde vamos a improvisar, vamos a retrasar la atención y tal vez no va a ser oportuna. Y esto lo que va a desencadenar es seguramente en una complejidad adicional que al no estar bien manejada por la falta y la ausencia de recursos puede desencadenar a un evento adverso y en una peor situación a un evento centinela. Otro de los puntos importantes es que no hay procedimientos documentados, sistematizados y estandarizados. Esto significa que muchos de los documentos con los que contamos en nuestra organización de salud desafortunadamente no están estandarizados, no están actualizados, nadie los consulta. Se convierten en documentos que están ahí solamente para cumplir una acreditación, para cumplir una certificación y que realmente no se convierten en esa herramienta estratégica fácil, clara y sencilla para que se tomen decisiones de cómo realizar una actividad o un proceso. Y eso, pues, de pronto se pierde de vista y eso realmente es lamentable. Otro punto importante es que el desorden administrativo nos lleva a tener una situación en la cual las decisiones no están muy bien analizadas. Vaya, hay que considerar que al no tener datos, cuando no hay una buena organización, donde no se pueden identificar, dónde se pueden encontrar la documentación, un documento, un procedimiento, lo único que sucede es que al haber un desorden administrativo no hay un control y por lo mismo no hay una visión clara de cómo se está llevando a cabo la actividad. Otros puntos importantes es una relación inadecuada justamente entre el profesional de salud con el paciente. Esto significa que muchas de las ocasiones no hay una comunicación, no hay una relación cercana que permita no solo la humanización, sino que no permita que tanto el profesional de salud como con el paciente trabajen en equipo. El que un paciente esté muy bien informado frente a un profesional de salud siempre va a incrementar la probabilidad de resultados clínicamente exitosos. ¿Por qué? Porque están bien informados, porque el paciente participa y porque esto también ayuda al profesional de salud a no solo tomar la decisión clínicamente más responsable, sino que la hace saber, la informa y le educa al paciente. Por otro lado, el punto 11, fallas de comunicación en el equipo clínico también son desencadenantes de errores. Y esto significa que de pronto médico con médico no están bien informados, médico con enfermera, médico con otros profesionales de salud, enfermera con otros profesionales de salud. Y esto lo único que hace es alejar definitivamente la continuidad de la atención. Y esto nos va a llevar definitivamente a
a una ausencia de control a nivel comunicación. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todos enterados de toda la información que se requiere y entonces las decisiones muchas veces no van a ser las mejores para llevar a cabo las actividades de salud. Por otro lado, y que me parece fundamental y que tiene mucha relación también con el burnout y el síndrome de agotamiento en profesionales de salud, es justamente el cansancio, las presiones laborales, económicas, familiares, psicológicas y personales que tienen los profesionales de salud. Cabe mencionar que un profesional de salud también es una persona y es una persona que está comprometida y apasionada con su profesión, la cual de ninguna forma actúa de una forma que tomara una mala decisión. Son decisiones conscientes, formadas y respaldadas en evidencia y en la misma formación y academia que tiene el profesional de salud. Pero también hay que entender que al ser personas pueden traer problemas personales, situaciones de estrés adicional fuera del hospital, que de pronto al estar en las instituciones de salud puede ser que jueguen un rol determinante para que podamos perder focalización, perder atención y eso pues desencadena en un error. Entonces, el atender estas 12 variables nos van a permitir tener mejores controles en tema de seguridad y lo más importante, evitar que dentro del flujo natural de la atención de un paciente se presente un daño. Entonces, el compromiso está en la mesa. Habrá que tomarlo. Saludos.